Bueno, buenos días a todos. No, Ana, creo que perdimos a Ana, pero vamos dando un saludo especial a todos los alcaldes, alcaldesas, a todos los equipos de Aló, gobierno ¿me están que escuchando? tienen importante interés en este tema tan relevante para la gestión pública territorial. Y hoy pues nada más y nada menos nos acompaña en este webinar nuestro experto, amigo de la casa, el doctor Santiago Aparicio, quien ha sido un experto en temas de diseño de políticas públicas para identificar causas, efectos e implementar medidas acordes a la gestión climática en el país. Entonces, para nosotros es un gusto. Adicionalmente, hace poco lanzó un excelente libro para que todos los alcaldes puedan consultarlo, referente al ABC visual del cambio climático. Entonces, desde la Federación Colombiana de Municipios, desde nuestro presidente, el doctor Víctor Julián Sánchez, nuestro alcalde del municipio de Soacha, nuestro vicepresidente, el doctor Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, Santander, y nuestro director ejecutivo, doctor Gilberto Toro, pues les damos una bienvenida a este espacio en el cual de alguna manera buscamos fortalecer las capacidades de sus administraciones municipales, de cómo gestionar adecuadamente desde el territorio todos los efectos de la crisis climática actual en el mundo. Entonces, sin otro particular, le damos bienvenida a nuestro experto Santiago Aparicio. Muchas gracias. bueno, muchas gracias, Leonardo, muchas gracias a la Federación por la invitación. Pues un saludo especial a los alcaldes y a sus equipos. De verdad es muy importante para mí estar en este espacio. Antes de entrar aquí en la cámara formal, le compartí a Leonardo, con quien trabajamos y sumamos esfuerzos hace años en el Departamento Nacional de Planeación, como de las experiencias más valiosas que yo he tenido ha sido sin duda el servicio público. Yo creo que he estado varios años em, entrando y saliendo como servidor público, pero nunca he tenido un trabajo tan gratificante como esto. Entonces, primero comentar eso, y de antemano darle las gracias a todos los servidores públicos que están aquí conectados por su trabajo. Sabemos que no es un trabajo fácil, sabemos que es complicado y que requiere de verdad un compromiso casi que espiritual para uno poder sobreponerse a los retos que uno tiene en el trabajo público. Entonces, habiendo comentado eso, pues invitarlos, la idea es que compartamos este espacio de esta hora y media, que pueda ser un espacio donde podamos conversar en la medida de lo posible. Tenemos pues un grupo grande, más de 60 personas, pero vamos a buscar a lo largo de la conferencia, ir abriendo unos espacios para solventar ciertas inquietudes que ustedes vayan teniendo. ¿Ok? Em, pues primero, arrancar presentándome, como decía Leonardo Rojas. Mi nombre es Santiago Aparicio, llevo años trabajando en sostenibilidad, específicamente en el fenómeno de cambio climático. Llevo más de 10, 15 años enfocado en el tema de cambio climático, y en este camino me empecé a dar cuenta de lo fácil que es uno dejar pasar que nadie le explique a uno qué es el cambio climático. Es decir, todo anda tan rápido y tenemos tantas agites y preocupaciones, y empezamos a escuchar del cambio climático, empezamos a escuchar, pero efectivamente no logramos entender el detalle de qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en este planeta azul que vemos acá en esta imagen? Y nadie se para un momento y le explica a uno, oiga, lo que está pasando del cambio climático y del calentamiento global es por esto, ¿sí? Y a raíz de eso surgen estas consecuencias. Y por estas consecuencias, pues tenemos que actuar así, tanto como ciudadanos desde las casas,
como alcaldes, como funcionarios. Entonces, en ese sentido y viendo ese vacío que existía, de que la gente le explique a uno, como dicen a veces, oiga, con plastilina, explíqueme esto cómo se come, esto cómo lo entiendo, ¿sí? A raíz de eso, después de haber escrito muchos documentos técnicos, académicos, dije, oiga, me voy a lanzar a escribir un pequeño libro de bolsillo que es, y se llama el ABC visual del cambio climático, ¿sí? Que es un libro ilustrado, muy fácil de entender, para que precisamente cualquiera que se está aproximando al tema por primera vez pueda cogerlo y pueda entender de una forma fácil y práctica qué es esto. Entonces, hoy, gracias a este espacio que nos abren, la idea es poder explicarles brevemente cuál es el fenómeno de cambio climático, ¿sí? Me mencionaba Leonardo, el libro pues lo pueden descargar de forma gratuita hasta el 30 de julio. Entonces, pues bienvenidos a que lo descarguen, que lo puedan rotar y que lo aprovechen, ¿sí? También si quieren, pues lo pueden conseguir quien quiera la copia impresa, lo puede conseguir en librerías, las principales librerías del país, pero pues ya que está virtual, mejor léanlo virtual y así pues no se gastan los 50.000 pesos que cuesta ni las implicaciones que tiene imprimir un libro, el papel y todo lo que ya sabemos. Entonces, ahí está virtual. Ahorita en el chat les ponemos el link para que lo puedan descargar. Entonces, lo que les decía, primero, eh, entender el cambio climático es el primer paso para uno poder actuar, ¿sí? Hace unos días, yo soy papá, tengo dos chiquitos, uno de 4 años y otro de año y medio. Y el de 4 años, pues se va mi esposa de viaje a un país donde estaba en otra zona horaria. Y claro, él no entendía por qué había una videollamada y nosotros estábamos de día y allá estaba de noche. Y me tocó literalmente explicarle con un mapa mundi, usar una linterna y mostrarle cómo a veces el sol alumbra una parte del globo terráqueo, ¿sí? Y otra parte pues que no está, si no está recibiendo la luz del sol, pues esa parte es de noche, ¿sí? Y esto es algo para sobresimplificar lo que a veces a uno no le explica. Claro, mi hijo decía, pero es que el sol no se apaga y se prende todos los días, ¿cómo es esto? Y me tocó literalmente hacer el ejercicio y recordar esas clases en las que todos los que estuvimos acá, probablemente que tuvimos el privilegio de tener un bachillerato, lo vimos. Sí, oiga, claro, es que él es el sol y está el planeta Tierra acá. Entonces, ese tipo de explicaciones que a veces uno las da por sentado, son las que necesitamos también para empezar a comprender el cambio climático y poder actuar. Entonces vamos a arrancar por lo primero y es el planeta Tierra, ¿sí? Aunque nosotros nos sintamos en tierra firme y todo muy estable, pues tiene un frágil equilibrio. Y este frágil equilibrio, eh, pues uno lo puede entender recordando una frase que mencionaba Carl Sagan, donde él decía, em, pues decía básicamente que el planeta Tierra es un globo azul suspendido en un rayo de sol, ¿sí? Y decía, mira nuevamente este punto, porque es aquí, ese es nuestro hogar, ahí, ahí estamos nosotros. Y decía, todo lo que has vivido, los amores que has tenido, las guerras que se han vivido, todo ha ocurrido en ese pequeño planeta, ¿sí? Y aquí lo vemos en la foto, se alcanza a ver Estimado muy doctor pequeño, Santiago, creo ¿sí? que no estoy viendo la presentación. No sé, Ana María, si Ah, la ves. No, yo tampoco la estoy viendo. a ver qué Dale estará tranquilo pasando. para que lo compartas. O si no, desde acá compartimos, no hay ningún problema, nos avisas. A ver, volvemos acá a darle compartir pantalla. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahora sí. Sí, dale, sí. Ok, Y dale si perfecto. quieres Voy a dar ampliarlo. presentación. Ajá. Dale. Muchas gracias a Mientras todos los tanto, que se van incorporando a la reunión. Dale, Ana María, dale. recordamos, bueno, bienvenidos a todos los que se han conectado a la reunión y recordamos diligenciar el link de asistencia
porque esto es muy importante para que puedan recibir los insumos y la grabación de este espacio. Muchas gracias. Listo, ahí estamos viendo en pantalla completa, ¿verdad? Correcto. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces nuevamente, pues sí, bienvenidos quienes se van sumando. Entonces les comentaba lo primero, la relevancia de poder comprender para luego actuar. Si yo no puedo actuar y tomar acciones si no he comprendido por qué es que tengo que hacer esto, ¿sí? Por eso siempre nos llaman primero a la acción y hay que hacer, pero primero uno debe decir, oiga, bueno, vamos despacio, quiero entender por qué está pasando esto, ¿sí? Y ahí sí luego uno empieza de verdad a tomar conciencia y le empiezan se le empiezan a poder ocurrir uno las acciones que debe hacer. Entonces, recordando, y aquí vemos en esta foto, que es una foto espectacular, es una foto que tiene muchos años, pero aparece el planeta Tierra en este rayo solar. Y decía Carl Sagan, mira nuevamente este punto, es aquí, ese es nuestro hogar, eso somos nosotros, ¿sí? Entonces ese pequeño punto que vemos flotando ahí, ¿sí? Es donde estamos ahorita y hay un equilibrio perfecto que ha permitido que la vida se dé ahí, ¿sí? Y aquí vemos, pues en esta imagen, vemos en esta imagen cómo el Sol proyecta sus rayos solares, los rayos solares ingresan y atraviesan la atmósfera y gracias a esos rayos solares, ¿sí? Ya que había un justo equilibrio, logramos tener la temperatura adecuada para que se dé la vida como la conocemos, ¿sí? Entonces esto es lo que ha venido ocurriendo pues durante centurias, ¿sí? Por eso el planeta Tierra pues es el planeta Tierra y es donde hoy podemos vivir gracias a que tenemos esas temperaturas adecuadas, ¿sí? Y es importante reconocer ese equilibrio tan sensible que tenemos. A veces nosotros mismos lo damos por sentado, como damos por sentado a veces nuestra propia salud. Y uno dice, oiga, no, es que el cuerpo me funciona, pero eso es una perfección, casi que un milagro que ocurra esto, ¿sí? Ahora bien, vemos acá en la pantalla, pues esta capa, que llamamos acá la capa, pues como la atmósfera, ¿sí? Algunos de esos gases se empiezan a quedar atrapados. Algunos de esos rayos solares, como vemos, unos entran y otros se devuelven y empiezan a quedarse atrapados en la atmósfera, entre la atmósfera y la superficie. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué se empiezan a quedar atrapados? Y ahí es donde empezamos a empezar a explicar el fenómeno em, del efecto invernadero que llamamos. Muchos seguro han entrado cuando visitan, hacen trabajos de campo, han entrado de pronto a invernaderos, ¿sí? Donde hay cultivos y entra uno al invernadero e inmediatamente siente un cambio de temperatura. Lo que hace el invernadero es que pues esa capa plástica que ponen o de otros materiales hace que cuando entran los rayos solares pegan obviamente en la superficie donde están los cultivos y se van a regresar y no todos pueden salir porque existe el plástico. Entonces el plástico lo refleja. Entonces por eso se genera una diferencia. Ahora bien, ¿qué está pasando en el planeta Tierra? Es equivalente ese plástico, ¿sí? Que pues obviamente no tenemos un plástico como en los invernaderos, pero sí tenemos una capa que se ha ido acumulando muy gruesa, ¿sí? Que es la capa que llamamos los gases efecto invernadero, ¿sí? Em, por fortuna, desde hace millones de años, eh, pues por helechos, árboles gigantes, madera, que fue quedando en las distintas capas de la Tierra, ¿sí? Eso permitió que se fuera generando lo que conocemos como las combustibles fósiles, ¿sí? El carbón, el gas, y ese combustible fósil, pues gracias a la ingeniería, pues logramos sacar el petróleo, logramos sacar el carbón, y gracias a esa quema que se hace, pues eso lo producimos en energía. Es decir, que energía que había quedado ahí acumulada y atrapada en la tierra, ¿sí? En forma de carbón o en forma de petróleo o en forma de madera,
logramos quemarla, ¿sí? Y logramos, transformarla, ¿sí? El CO2 pues proviene obviamente de la quema de estos materiales, ¿sí? Y cada vez que utilizamos, entre más utilizamos carbón, petróleo, gas, ¿sí? Pues más gases se empiezan a subir a la atmósfera y van engrosando esta capa que les comentaba, que es como una cobija que rodea la Tierra, que la podemos llamar como la capa de gases efecto invernadero, ¿sí? Y lo que hace esta acumulación de gases, efectivamente, es que, como les mencionaba, como se ve en la imagen, pues evita que la mayoría de rayos solares que estaban ingresando regresen al espacio, ¿sí? ¿Y qué va sucediendo? Pues obviamente se va acumulando en la Tierra y por eso la Tierra se va calentando cada vez más, ¿sí? Nuevamente, volviendo al ejemplo del invernadero, si nosotros eh, mantuviéramos un invernadero todo el día con sol, ¿sí? Que no sucede obviamente por lo que conversábamos ahorita, pues la temperatura de ese invernadero seguiría subiendo y subiendo, ¿sí? Constantemente. Entonces, esa acumulación de esos gases, efecto invernadero, em, es lo que nos ha aumentado la temperatura. Ahora bien, mucha gente dice, pero bueno, pues es que los gases de efecto invernadero han existido siempre. ¿Por qué es que ahorita, qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay ahorita más gases de efecto invernadero allá arriba en la atmósfera? Para que se den una idea, y este es un dato interesante, si uno mirara por la ventana, la atmósfera está muy cerca, está a solo 150 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra, más o menos. Entonces, eso le empieza a dar uno como una noción para ubicarse uno en el planeta. Estoy parado y si mirara ahí a 150 kilómetros hacia arriba, que piensen en sus lugares, qué ciudad queda relativamente a esa distancia, pues no es demasiado. Yo estoy en Bogotá y si mal no estoy, creo que en 150 kilómetros podría llegar probablemente a Tocaima, si no estoy mal. Entonces no es algo tan lejano, ¿sí? Y lo que empezó a pasar es que llegó la revolución industrial, ¿sí? Allá por los años de los 1900 y empezamos, por fortuna, a empezar a entender, ¿sí? Que si utilizábamos el petróleo y utilizábamos efectivamente el carbón, podíamos generar energía que pudiera transformarse para mover, digámoslo, los engranajes de la industria, ¿sí? Entonces tuvimos una época, por eso se llama la revolución industrial, donde empezamos a comprender el valor que tiene el uso del carbón y el petróleo para empezar a tener este crecimiento que nos permitiera, pues, lograr, por ejemplo, movilizar vehículos. Y es ahí, en el libro yo hago una referencia interesante sobre a los caballos de fuerza. Entonces uno dice, es que este motor tiene 2 caballos de fuerza, pues es como una carreta antes tenía 2 caballos de fuerza, porque lo jalaba la carreta, jalaban 2 caballos la carreta. Hoy en día uno dice, tiene 2 caballos de fuerza, es el equivalente a 2 caballos, pero por propulsión de quema de combustibles, ¿sí? Entonces tenemos en estos 100 años, ¿sí? Vamos a decir, del 1900 al año 2000, ¿sí? Un uso intensivo de combustibles fósiles que terminan acumulando y engrosando esa capa. Ahora bien, pues, ¿qué pasa entonces, ¿sí? Cuando se incrementa la temperatura y por qué hay tanto problema. Hay una comparación que quienes sean papás o sean tíos, lo han vivido y es, bueno, ¿qué le pasaría a un bebé si solo le sube la temperatura 0.5 grados o 1 grado? ¿Sí? Mucha gente lo ha vivido y dice, oiga, si ya sube de 39 grados a 40, vuélese para urgencias, porque puede ocurrir algo, ¿sí? Que mucha gente dice, bueno, pero ¿cuál es el rollo que suba más o menos la temperatura en el planeta Tierra? Eso no pasa nada, ¿sí?
Y además mejor, porque si hay sitios que hace mucho frío, pues les va a hacer más calor. Pero la situación es mucho más compleja de lo que percibimos. Y lo vamos a ver entonces. Por poner un ejemplo, entonces sube la temperatura, ¿sí? El planeta Tierra, como saben y todos hemos oído, pues tiene el polo norte y el polo sur, y en esos dos polos es donde se concentra eh, gran parte de digamos, el hielo, y es el gran refrigerador de la Tierra. Asimismo, los picos de las montañas, los picos nevados, quienes estén acá, pues obviamente o en la Sierra Nevada de Santa Marta o en la zona, del eje cafetero, pues que tenemos pues todo nuestro parque de nevados, sabemos que hay unos picos que por su altura y por el clima que ahí hace, pues acumulan las nieves perpetuas, ¿sí? Entonces tenemos los polos y estos picos en distintas partes del mundo. Y de una u otra forma son como nuestro gran refrigerador. Cuando empieza la temperatura a incrementarse, en esos polos empieza obviamente a derretirse gran parte de ese hielo que estaba ahí congelado, ¿sí? Hemos visto esas imágenes cuando caen esos icebergs gigantes, ¿sí? ¿Y qué sucede? Y aquí tengo un ejemplo en pantalla, cuando uno tiene un vaso de agua o de alguna bebida y le pone unos hielos de más. Inmediatamente, a veces, si a todos nos ha pasado, si uno no calculó bien, pues el nivel del agua sube y alcanza a derramarse en la mesa, ¿sí? Entonces, cada vez que un bloque de hielo en el polo norte cae al agua, eso inmediatamente sube eh, en algún grado el nivel del mar en nuestra costa pacífica, ¿sí? O en nuestra costa caribe. Entonces es una forma interesante de ver, empieza uno a entender este fenómeno de una forma más conectada. De la misma forma, cada vez que sube la temperatura y empieza obviamente a existir este fenómeno de retroceso de los glaciares. Yo todavía recuerdo, creo que yo tenía como 15 años y viajé al Nevado de Santa Isabel. Y me acuerdo en ese momento le decían a uno, oye, es que la nieve antes llegaba hasta acá. Y uno, bueno, pues como que no entendía cuál era la complicación. Pero claro, si hoy 30 años después, voy nuevamente al lugar y hubiera puesto una bandera, de verdad debe ser impactante ya dónde va la nieve. ¿Y qué pasa? Pues claro, toda esa agua congelada que estaba ahí era la que gradualmente se iba descongelando y que nutría las fuentes hídricas de ciertas zonas del eje cafetero, ¿sí? Entonces, cuando empieza a calentarse, pues empieza a haber mayor flujo hídrico, ¿sí? Ya no de una forma tan regulada, sino un flujo hídrico muy intempestivo. Y además, como la temperatura está más caliente en la Tierra, pues cuando se va a ir acumulando nueva nieve, pues se acumula cada vez menos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que empieza a afectarse el ciclo hídrico. Entonces, al comienzo podrá uno ver de pronto unos flujos de agua muy fuertes, que es lo que estamos viendo, que se suman a lluvias, pero después, pues gradualmente, esa reserva de agua que teníamos allá, pues empieza a desaparecer. Entonces, en los momentos donde está lloviendo menos, pues probablemente va a estar llegando menos agua a futuro. Esto es simplemente ejemplos para que empecemos a entender qué pasa cuando la Tierra se calienta. Otra situación que hemos vivido y que es pues muy, muy, muy fuerte es la Tierra obviamente empieza a calentarse más, ¿sí? Empieza obviamente la Tierra a tener menos humedad y las hojas, y empieza a haber mayor riesgo de que ocurran incendios de forma más incendios. Entonces cada vez vemos que hay más ocurrencia de incendios en distintas zonas del país, ¿sí? Y esto es una realidad. Cuando uno ve, y los alcaldes lo podrán ver, esos reportes del IDEAM, ¿sí? Pues vemos cada vez mayores reportes sobre los focos de incendio en distintos lugares, ¿sí? Y mucha gente dice, no, es que hay que educar mejor para que no dejen vidrios, o aquello, lo otro, sí es cierto, pero la realidad es que tenemos un contexto ambiental muy distinto, ¿sí?
lo cual obviamente va a exigir tener que adaptarnos a ese contexto. Tenemos unas situaciones, pues de pronto en este caso específico va a requerir pues reforzar las unidades de bomberos, reforzar las unidades no solo de bomberos que atienden emergencias urbanas, sino también de cuerpos de emergencia que atienden emergencias en zonas suburbanas o zonas rurales, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, como ven el contraste, va a haber más lluvias, ¿sí? Cada vez hay más, hay una variabilidad climática donde pueden haber más lluvias o más intensas o menos intensas, pero también más sequía. Entonces a veces uno dice, pero es que el clima está loco. ¿Cómo así que hay más? ¿Cómo así que ocurrió un incendio y justo antes habían ocurrido unas inundaciones? Entonces el clima ha tenido unos comportamientos, empieza a tener unos comportamientos impredecibles, ¿sí? Antes era muy fácil y en Colombia tenemos varios dichos, ¿no? Abril, lluvias mil, o varios de esos dichos, pero a veces ya no aplican, ¿sí? El clima se mueve de una forma muy distinta. Em, Les pongo un ejemplo en Chile. En Chile, por ejemplo, venían de tener una temporada seca durante muchos años, ¿sí? Y paradójicamente, después de una temporada seca, también cuando hay una temporada seca, hay unos efectos de condensación en los cuerpos de agua, ¿sí? Y se generan ciertas, pues, mayores precipitaciones, mayores lluvias, porque hay condensación de los humedales, de ciertos ríos, o si aumenta la temperatura de los océanos, pues es más fácil que se generen ciertas nubes y después desde esas nubes llueve, ¿sí? Entonces, venían de una temporada muy seca en Chile y de pronto empiezan a enfrentarse a inundaciones recurrentes, ¿sí? ¿Y qué sucedió? ¿Por qué las inundaciones fueron tan críticas el año pasado, el año antepasado en Chile? Pues efectivamente porque el suelo venía estresado y venía sujeto a a una temporada seca muy fuerte. Entonces se podrán imaginar un suelo cuando está muy seco y está quebrado, ¿sí? Pues también va perdiendo su capacidad de absorción, ¿sí? Se va como bloqueando. Entonces el agua cuando llueve, ¿sí? O se derretía de las montañas, que pues hay muchos picos nevados allá, pues el agua rodaba, ¿sí? Como por un patín y pues iba arrollando lo que encontraban en el camino. Entonces, como ven, empiezan a ocurrir varios fenómenos que están relacionados entre sí, pero lo importante es uno empezar a entender. Y una parte interesante para entender el fenómeno del cambio climático es pensar siempre en el agua, ¿sí? Cambio climático significa o más agua o menos agua, con más frecuencia o con menos frecuencia. Entonces, pensar en el agua, creo que es un tema importante para entender. Lo otro, pues, tener presente que vamos a tener mayor aumento de temperatura. Eso es un hecho. Y vamos a seguir teniendo un fenómeno creciente de esta problemática, ¿sí? Ahí hay algo interesante para entender esto y es lo que a veces denominan como el efecto bola de nieve, ¿sí? Nosotros desde lo que les decía, pues tuvimos estas emisiones muy fuertes en la revolución industrial, ¿sí? Hoy seguimos teniendo unas emisiones pues también bien importantes y esas emisiones se van acumulando en esa capa que rodea el planeta Tierra, ¿sí? Y desafortunadamente, y hay que ser realistas, pues la tendencia es irreversible. ¿Sí? Un poquito ya lo hecho está, ¿sí? Ahora entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como gestores públicos? Es, oiga, ¿cómo logramos, uno, disminuir la velocidad a la que estamos emitiendo esos gases de efecto invernadero? ¿Sí? ¿Cómo evitamos quemar más carbón, más petróleo, utilizar más gas? ¿Cómo logramos eso? Primera medida, que es lo que uno tiene que empezar a pensar, y ahí obviamente ya se les vendrá a ustedes a la cabeza, de pronto dirán, ah, claro, ahí están haciendo un parque solar en tales lugares, o mire que se están reforzando pequeñas hidroeléctricas en ciertas zonas. Entonces, lo primero es reduzcamos la velocidad de uso
de esos combustibles fósiles no renovables para evitar seguir engrosando esa capa, ¿sí? Pero sin duda tenemos es que adaptarnos también a lo que ya viene. O sea, esa bola de nieve viene creciendo y a ustedes como gestores en las alcaldías, pues les corresponde es, bueno, uno, pensemos a largo plazo, ¿cómo puedo reducir eso? Pero lo otro, ¿cómo me puedo ir adaptando? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si yo sé que por el calentamiento, como vimos ya, pues están derritiendo los polos y están derritiéndose los picos glaciares, pues obviamente va a subir el nivel del mar en las costas. Y Colombia siendo un país costero, pues ¿qué puedo hacer yo? Oiga, venga, tratemos de medir efectivamente cuál es el riesgo de ciertas zonas. Y ahí vienen todas las discusiones cuando llega el momento de actualizar el POT, ¿sí? Las situaciones de un POT de un municipio costero un POT que se hizo hace 10 años o hace 20 años es totalmente distinto a un POT que se está realizando ahorita. O sea, los análisis que se deben hacer deben empezar a interiorizar los escenarios que ya conocemos de cambio climático. Somos muy afortunados en Colombia y tenemos un instituto muy fuerte como el IDEAM, que nos da una información muy clave sobre qué va a pasar sobre el cambio climático en cada uno de los departamentos. Y esa información existe y es pues accesible para cualquiera, ¿sí? Pero entonces ahí podemos empezar a adaptarnos a la situación que está ocurriendo, desde temas de adaptación física, que es, oiga, yo necesito mover ciertas viviendas o evitar construir viviendas en tal lugar, o incluso extremar las medidas para ser respetuosos de las rondas de ciertos cuerpos de agua, ¿sí? Hasta medidas como puede ser, sé que va a haber temporadas secas de forma más recurrente. ¿Cómo logro empezar a pensar si mi municipio tiene una vocación agrícola? ¿Cómo logro empezar a pensar en ciertas semillas que son más resistentes a la ausencia de agua? ¿Sí? ¿Cómo logro de pronto planificar mejor, ser más eficiente en el uso del agua? Como todo, cuando hay exceso, pues la gente se acostumbra y dice, ah, bueno, es que yo en mi cultivo tengo lo que sea, 50 litros por segundo y con eso estoy bien y siempre he funcionado así. Pero de pronto esos 50 litros por segundo ya no va a haber un flujo constante, ¿sí? Entonces lleva de pronto a ese municipio a invitar a los agricultores a decir, oiga, ¿cómo logra usted hacer un uso eficiente? ¿Será que nos vamos a hacer riego por goteo? Eh, ¿Será que es por las horas en las cuales usted tiene que dejar el flujo del agua para que se evite evaporación? Empiezan a haber muchas discusiones, pero ahí empiezan, es algo que llaman como contexto específico. Cada municipio empieza a pensar, oiga, ¿yo cómo me puedo adaptar? Entonces, nuevamente, como les digo, si uno entiende el cambio climático, y lo piensa desde el agua, es muy fácil pensar la adaptación, ¿sí? O muy poca agua, ¿cómo me ajusto a esa situación? O exceso de agua en un momento específico. ¿Cómo me ajusto a un eventual exceso de agua en un momento específico? ¿Qué significa eso? Oiga, ¿cómo puedo de pronto tener en mejor estado los humedales que hay en mi municipio? Porque esos humedales funcionan como una esponja. Y cuando hay un exceso de agua, esos humedales son los que van a absorber todo esto, todo ese exceso de agua y después lo van a ir soltando gradualmente el agua a medida que hay una temporada seca, ¿sí? Y lo otro, después de uno adaptarse, es, bueno, ¿cómo logro efectivamente, em, cómo logro, pues, prevenir eventualmente esas pérdidas y esos daños? ¿Sí? Y ahí vienen un poco todas esas discusiones de la agenda de gestión de riesgos. ¿Cómo logro prevenir los riesgos antes que solo estar reaccionando cuando ocurre? ¿Sí? Que es mucho más difícil, ¿sí? Pero pues todos sabemos, y lo mismo sucede con el tema de la medicina preventiva. O sea, es mucho más rentable uno prevenir una enfermedad haciendo ciertos controles que solo ir al médico ya cuando uno está ya con la lengua afuera, ¿sí? Eso está más que inventado. Entonces, asimismo, ese es ese pensamiento que tenemos que tener de cómo vamos previniendo unos riesgos que antes no veíamos. Aquí un tema clave y es esta frase, pues el futuro es ahora. Y esto es importante porque mucha gente dice, no, es que el cambio climático que va a ocurrir
en el 2030, en el 2050, pues tristemente la realidad es que ya está ocurriendo. Hay una fábula muy interesante que es la fábula de la rana hirviendo. Y la rana, como se ve acá en la imagen, si uno dejara una rana en una olla que gradualmente empieza a calentarse, una olla con agua caliente, la rana no se inmuta, ¿sí? Y ni percibe lo que está ocurriendo y moriría, ¿sí? Mientras que si uno tiene una olla de agua caliente y echa una rana, inmediatamente la rana percibiría que está caliente y brinca. Hoy, ¿qué nos está pasando? Hoy nos está pasando, desafortunadamente, lo de la rana, que está en una olla y que la olla se está calentando y no nos estamos dando cuenta por la forma como pues está configurado nuestro cuerpo. Nosotros no logramos ver todo lo que está pasando pues en ese pequeño planeta, pues en este planeta, ¿sí? Nosotros no logramos. Estamos en nuestro municipio parado y le hablan uno de no, que la línea territorial de su municipio está en tal lugar y da contra el otro y que además Colombia tiene una frontera con tal país. O sea, esos son como cosas de la imaginación. Uno no lo alcanza ni a ver, como no alcanza ni a ver los incendios que están ocurriendo de pronto en un lugar tan lejano como California, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces eso le impide a uno como unir los puntos y ir sacando conclusiones, ¿sí? Pero la realidad es que el futuro es ahora y que ya están ocurriendo todas estas situaciones. Y es importante uno darse cuenta y que pues necesitamos obviamente evitar que nos pase lo de la rana. Em, un ejemplo que es muy diciente para uno sentir que los efectos del cambio climático están ocurriendo ahora y están tocando a nuestras puertas, ¿sí? Y es efectivamente pensar en los incrementos que ha habido en los precios del café, ¿sí? O de la cebada, por poner dos ejemplos. Mucha gente, o el cacao. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué antes yo compraba una barra de chocolate en este valor y ahora está tan alta? Lo que ha empezado a pasar es que el agricultor pues cada vez está teniendo más complicaciones para lograr esa misma cantidad de cacao porque el clima se volvió más impredecible. Entonces esto se va volviendo más costoso. Si ustedes piensan, quienes tomen cerveza, si ustedes piensan en una cerveza, el 85% o más de una cerveza es agua, ¿sí? Y obviamente la cerveza se hace de la cebada. El agricultor que siembra la cebada, pues tiene esas complejidades que les digo, donde el clima es cada vez más impredecible, ¿sí? Pero además de las complicaciones que tiene para obtener la cebada, pues tiene las complicaciones en el suministro de agua, que cada vez se va volviendo más escaso, ¿sí? Entonces, ¿eso qué termina sucediendo? Pues que la cerveza termina incrementando su valor, ¿sí? Y pues es uno dice, oiga, es que esto ya es conmigo, venga que esto me está tocando a mí, o mire que ya ahorita entonces la energía está muy costosa porque no pueden prender las neveras para refrigerar las gaseosas y a mí me encantaba era tomar gaseosa fría, ¿sí? O fíjese que es que yo ya no puedo salir a hacer ejercicio, a montar bicicleta a aquella montaña porque el nivel de contaminación es tan alto que a veces me toca mirar antes por la ventana si se ve ese nivel de contaminación o para determinar si puedo salir. Entonces el cambio climático es algo que está en nuestro diario vivir. Y yo estoy ubicado en Bogotá y recuerdo el año pasado, em, pues ocurrieron en Bogotá unos incendios muy fuertes en los cerros orientales que llevó a que casi que una gran parte de la ciudad tuviera que cerrarse. O sea, los colegios que estaban en ese lugar no era posible que los niños fueran a los colegios, a las universidades, a los trabajos, porque el nivel atmosférico pues no era apto ni recomendable para los humanos. Y esto era por unos incendios que habían ocurrido. Como les digo, eh, pues hay una mayor vulnerabilidad que se den incendios de forma más frecuente y más intensa, ¿sí? Entonces el cambio climático está acá y nos está acompañando. Mm, yo quisiera ahorita abrir el espacio
para ciertas preguntas, ¿sí? Voy a terminar acá de explicar este fenómeno que también lo hemos vivido y son las olas de calor, ¿sí? Es algo donde la gente no lo tenía tan presente, pero hemos tenido olas de calor, hemos tenido situaciones en la costa ahorita de lugares donde hay temperaturas de 38, 39, 40 grados centígrados. Son temperaturas que no son aptas para el cuerpo humano para realizar labores. Entonces esto empieza a generar unas implicaciones. Cuando estamos pensando en ciudades, empieza a hacernos reflexiones sobre cómo deberíamos construir las ciudades, ¿sí? Mi familia materna es de la costa y siempre pienso en los palos de mango. Y uno dice, afortunados los que todavía tienen palos de mango cerca a sus casas, porque ese sombrío que dan los palos de mango es espectacular. Entonces, en las ciudades, ¿me entiendes? Tener arborización en un momento donde hay incremento de temperatura se va volviendo esencial. Y es como todo, uno va entendiendo un poquito esa lógica y dice, ah, claro, pero a veces la lógica que va impulsando el desarrollo es como contraria. Mucha gente dice, no, pues vamos a tumbar este bosque que estaba por acá, que no va a pasar nada, y vamos a ampliar y vamos a hacer ahí otro condominio de concreto. Más concreto es más retención de calor y acrecienta el problema. Entonces empezamos a calibrar. eh, y pues empiezan a ocurrir lo que vemos pues los incendios recurrentes que hemos visto. Yo quisiera parar acá unos minutos, tenemos igual ya más de 100 personas conectadas, y, para abrir el micrófono un momento eh, y conversar sobre lo que hemos visto antes de continuar. Me gustaría como escuchar si hay alguna pregunta específica, de pronto Ana, que nos acompaña acá en la moderación, de pronto van a tomar 3 preguntas que quisieran hacer antes de continuar con la explicación. Entonces, Sí, listo. adelante, Diana. Entonces, vamos a ir tomando la palabra a quienes vayan pidiendo la palabra y también quienes nos han escrito tanto en el link de diligenciación algunas preguntas como los que ya alzaron la mano. Entonces, primero eh, tiene la palabra la señora Diana Vallejo. Adelante, Diana. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación a la capacitación. Interesantísimo, excelente. Sí he notado, por ejemplo, lo que decía sobre el cacao. Eh, digamos que en la zona donde estoy trabajando actualmente se presenta muchísimo, se presenta muchísimo la siembra del cacao y ya no es tan común. Y sí, va uno, por ejemplo, a comprar una libra de chocolate y es muchísimo más costoso de lo que valía anteriormente. Entonces, sí, súper interesante la capacitación. Felicitaciones, Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, con gusto. Listo. Entonces pasamos a la siguiente persona que tiene la mano levantada, el señor Mario. Sigue Mario, adelante. Buenos días. Buenos días, Mario. Bueno, primero agradecer por el espacio. Creo que es demasiado importante que estos temas se hablen, porque la verdad es que ya los efectos del cambio climático se están viendo en unos lugares con mucha más intensidad que en otros. Pues yo simplemente quiero pues como hacer un comentario referente al sitio pues donde yo me encuentro, que es en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó. Y, pues tenemos un municipio con una particularidad y es que hay dos áreas de conservación. La una es el Parque Nacional Natural Tatamá
y la Serranía de los Paraguas. De estas dos áreas, la mayor parte se encuentra en San José del Palmar y bueno, hemos podido observar mediante algunas investigaciones que se han realizado desde universidades que aún se siguen descubriendo incluso especies nuevas. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, algunos helechos. Entonces, pues me llama la atención lo que decía usted referente al POT o el EOT, en función de que ese es el instrumento que permite a los municipios desarrollarse de una manera controlada y muy responsable con todo lo que son estas áreas protegidas, pero también teniendo en cuenta los boom o los momentos que se están presentando con respecto a la agricultura, que también es otro de los detonantes en todos los temas que tienen que ver con el cambio climático, porque pues vemos que en algunos lugares eh, pues nos afecta las situaciones de manera global, pero también hay unos eventos que son muy particulares de cada sitio. Por ejemplo, vientos muy fuertes que no se presentan en otros lugares, sino en unos lugares específicos. Y la gente se pregunta, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando si aquí no ocurría eso? Entonces hay unos nichos en donde se comienzan a presentar algunos eventos complejos. Pero entonces, quiero pues como, digamos, plantear que para los entes territoriales es demasiado importante tomarse en serio el reto de desarrollarse alrededor de sus áreas protegidas, sean del orden nacional público o del orden privado, y creo que incentivar la conservación desde lo privado también es una de las formas como nosotros podemos avanzar por lo menos mejorar en cada territorio estas situaciones. Y bueno, creo que usted lo decía, no volvernos curativos, sino preventivos, en este caso en el que estamos. Entonces le agradezco mucho, me parece muy acertado el tema. Bueno, Mari, muchas gracias. Gracias a usted por pues compartirnos ahí esta perspectiva desde San José del Palmar. Y efectivamente, Mario, yo trabajo en mi día a día, yo dirijo una iniciativa enfocada en aves migratorias y es interesante cuando uno empieza a escuchar en las regiones, así como la gente empieza a decir, oiga, pero acá no, estos vientos no ocurrían acá. Fíjense también que empieza uno a ver la llegada de animales que antes no veía. Sí, yo el otro día en el Tolima, pues empezó a llegar desde hace unos años la llegada masiva ahí del alcaraván. Pero el alcaraván y su canto, pues era algo que uno escuchaba era en el oriente del país, en los llanos. Entonces empiezan a ocurrir unos cambios, ¿sí? Que si uno está atento, uno dice, oiga, aquí hay algo que efectivamente hay algo que está cambiando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en el proceso? Y eso es muy importante y les digo, acá pues estamos nuevamente más de 100 personas y es cuando uno empieza a entender esto y lo elabora gradualmente y ojalá bajen el libro y lo puedan leer, que es absolutamente gratis, descargarlo hasta el 31 de julio en la página del espectador, pero cuando uno empieza a entender esto ya logra uno, en el momento en que le toque tomar una decisión, ¿sí? Poder ser el que está en una reunión, ¿sí? Sea uno alcalde o no, y levanta uno la mano y dice con un sentido crítico, respetuoso siempre, pero informado, dice, oiga, creo que no deberíamos tumbar estos árboles por esto, oiga, o deberíamos ser más cuidadosos en el manejo de arbolado de mi ciudad, o oiga, ¿por qué no protegemos mejor este parque natural? O ¿por qué no? Y ese es el tipo de cosas que yo creo que en esas pequeñas acciones, sí, que uno como funcionario público puede ir haciendo, es donde están los cambios.
Claramente, cuando llega el momento de discutir el POD o el EOT o todos los instrumentos de planificación que hay, sin duda ese es un momento mucho más estructurado, pero a veces, como esos momentos no siempre llegan, ¿sí? Es en el diario vivir, ¿sí? De cosas pequeñas que uno puede llegar a hacer, ¿sí? Oiga, damos una licencia para hacer unas viviendas en este lugar o no. Oiga, mejor que lo analice bien la unidad de riesgos para que vuelvan y miren esto, ¿sí? Son como pequeñas decisiones que uno va tomando cuando ya entiende el contexto, ¿sí? Vamos a continuar acá y ahorita volvemos a abrir otro espacio de preguntas em, para dar la palabra. Sí, creo que de pronto demos la palabra a Carlos para cumplirlo de las 3 personas. Carlos, Sí, adelante. sí, señor. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Eh, yo tengo una apreciación porque pues no he tenido la oportunidad de leer tu libro, pero hay un fenómeno, un efecto del cambio climático y es en los corales, el blanqueamiento de coral. eh, pues en Colombia tenemos el territorio y la conservación de la biodiversidad. Tal vez este efecto no lo ven muchos los que trabajamos en el continente, pero yo que he tenido la oportunidad de trabajar en las zonas costeras el estrés del coral por el aumento de la temperatura en el mar, pues es algo que afecta la biodiversidad y las especies y pues de pronto el panorama no es muy grato para los municipios costeros porque en el fondo la herramienta técnica para tomar medidas son muy pocas. ¿Cuál sería la apreciación que tendrías respecto a eso? Porque en muchas partes de capacitaciones que he estado en el cambio climático no lo mencionan mucho. Sí. Bueno, pues gracias por traer ese tema, Carlos. Un tema ahí esencial. Ahora voy a avanzar un tema que iba a abordar más adelante, respondiendo a la pregunta. Efectivamente, cuando uno está, aunque uno sea un país costero, ¿sí? Em, a veces pareciera que uno tiene alma pues de país continental, de país que no tuviera costas. A mí me impresiona eso mucho y cuando uno ve el territorio de Colombia, que hay un mapa muy bonito que tiene el INVEMAR, que es nuestro instituto de estudios de mares y costas. El INVEMAR tiene un mapa donde muestra que el 50% de Colombia es mar, ¿sí? Cuando uno ve todo el mapa, la frontera a dónde va. Uno usualmente le muestra el mapa de Colombia y casi que nadie incluye el mar, ¿sí? Entonces, es muy importante tener presente los océanos porque así como Colombia, el 50% de Colombia es mar, ¿sí? Por algo le llaman al planeta Tierra el planeta azul. Cuando uno se pone a ver el planeta, en realidad el área que está cubierto por tierra, pues es mínimo comparado a lo que tiene el agua. Entonces, el fenómeno de cambio climático está ocurriendo y está ocurriendo en los océanos. La semana pasada ocurría un gran encuentro de océanos organizado por Naciones Unidas en Francia y la situación que ocurre es, claro, hay un blanqueamiento de coral, o sea, primero hay un aumento de temperaturas también en el mar, ¿sí? Entonces, así esas mismas olas de calor que estábamos observando ocurren también a nivel del mar. Quienes son como cuidadosos o quienes tienen la posibilidad de pronto bucear o solo sumergirse en el agua, a veces uno se metía a ciertas zonas y piénsenlo los que se metían y están acá en zona costera, uno se metía y de pronto sentía que había 50 centímetros de agua caliente, ¿sí? Hoy en día esos 50 centímetros pueden llegar a ser 1 metro, ¿sí? Cuando uno está detallado o incluso más. ¿Y qué sucede? Cuando aumenta la temperatura en el océano, pues además del blanqueamiento, pues el blanqueamiento lleva a que se pierda el hábitat, que es clave para pues la vida marina, y de la vida marina depende gran parte de la alimentación de muchos de nosotros, ¿sí? Adicionalmente de que aumenta la temperatura en el océano,
pues ese aumento de temperatura es el que genera unos fenómenos hidrometeorológicos, como pasó, se recordarán, creo que fue este año en la Florida, sí, que mucha gente decía, pero ¿por qué pasó si venía un huracán y era un fenómeno normal? Pero lo que pasa es que estos huracanes llegan y ven, se encuentran con el agua más caliente, y el agua más caliente es como si ustedes pensaran en cuando uno pone a hervir una olla, ¿sí? Pues obviamente sale mucho vapor, ¿sí? Y ese vapor se junta con los efectos hidrometeorológicos y arrolla todo lo que encuentra, o genera mayor nubosidad que después se condensa y cae en lluvias, ¿sí? Entonces hay una relación muy directa con el océano. Así muchos de nosotros solo lo veamos desde la playa hacia allá. Lo que está pasando en el océano es bastante crítico para, em, para la situación que afrontamos. Yo dejaría ahí. Gracias, Carlos, nuevamente por la pregunta. Continuando acá, hay un tema importante y en el fenómeno, a ver por qué no está pasando acá la diapositiva. Ya miramos a ver qué está pasando acá. En el fenómeno de la migración, ¿sí? Y yo lo traigo acá a colación por lo siguiente. Todos los que estamos acá vivimos en uno que otro municipio, sea el que sea San José, del Palmar, eh, y estamos localizados. Y esto es interesante pensarlo así porque gran parte del avance de la humanidad, ¿sí? Fue ese paso, y lo hemos estudiado muchos, de ser nómadas, ¿sí? A pasar a ser sedentarios, de poder establecernos en un lugar, construir nuestra aldea, nuestra ciudad, empezar a dominar la técnica del fuego, la técnica de la agricultura, tener alimentos en un mismo lugar en vez de tener que movernos, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos en la cabeza. Y pongo esta imagen de las aves migratorias porque es interesante. El ave, así como las ballenas, pues tienen sus ciclos de migración anualmente, ¿sí? Cuando las condiciones no están dadas en un lugar o hay mejores condiciones en otro lugar, pues van haciendo sus migraciones y llegan justo en el momento que está el alimento. Entonces se han ido adaptando a moverse en el espacio. Nosotros no, y eso pues nos genera a nosotros unas implicaciones, y además no tendríamos ni siquiera la habilidad para movernos a la velocidad que requerimos, ¿sí? Entonces eso a nosotros como colombianos y como humanos pues nos genera un reto adicional, ¿sí? Y es el tema de, bueno, ¿cómo logramos afrontar las situaciones que estamos viviendo? Muchos de los eventos hidrometeorológicos, pues finalmente nos están exigiendo a veces hasta movernos de algunos lugares. En Colombia, créanlo o no, pero ya hay migraciones internas relacionadas con la variabilidad climática. ¿Sí? Hay sitios donde la gente ya no le está dando sus cultivos por la temporada seca continua en la que hay, y pues la gente dice, me tengo que mover, ¿sí? Entonces empiezan a haber migraciones. O cuando ocurre un evento hidrometeorológico pues muy fuerte, pues la gente tiene que desplazarse. Lo veíamos hace unos meses en las noticias, los incendios que ocurrieron en Los Ángeles, ¿sí? Em, que uno diría, oiga, pero ¿en serio ocurrió en uno de los países más desarrollados del mundo? ¿En serio ocurrió en uno de los barrios de la gente más rica? Habían actores de televisión, me acuerdo Mel Gibson, otros, y ahí uno empieza a decir, es que aquí estamos todos, como decía el Papa Francisco, en el mismo barco. Si esto no es que unos los otros, ¿sí? Lo que sí es una realidad es que desafortunadamente, pues, y es una triste historia del impacto del cambio climático, que lo llaman es la injusticia climática, es quien menos tiene, ¿sí? Quien menor capacidad tiene de sobreponerse a un choque de un evento climático, eh, pues desafortunadamente es el que está más expuesto, ¿sí? Es decir, que un actor que perdió su casa en Hollywood porque se incendió, probablemente esa casa en 3 meses vuelven y la tienen armada, ¿sí? Pero eso mismo no le va a pasar a una población. Recuerdo cuando yo trabajaba en la Agencia de Superación de Pobreza Extrema,
Esto era parte del programa Unidos en la entidad Prosperidad Social. Y me acuerdo en una inundación muy fuerte que hubo en San José de Saco. Para los que no saben, es un municipio donde es un corregimiento en el municipio de Juan de Acosta, muy cerca de Barranquilla. En ese momento un municipio que estaba en condición de pobreza del 88% y hubo una inundación y se llevó todas las casas, pero probablemente, o sea, se llevó de todo lo que tenía la gente, ¿sí? O sea, probablemente devolvió todos los ahorros que había hecho una generación, los perdieron, ¿sí? Entonces, pongo esta imagen acá de las migraciones, que hay una frase muy fuerte, hay un científico japonés que ha estudiado el fenómeno de migraciones por cambio climático y la estimación que él hace es que si las tendencias siguen como van de calentamiento, al año 2050, que puede sonar muy lejos, pero es aquí a la vuelta de la esquina en 15 años, vamos a poder tener una cifra de 1.200 millones de personas que han estado obligadas a migrar, ¿sí? Entonces, ya no solo vamos a tener migraciones masivas por falta de oportunidades, como estamos viendo pues a lo largo de todo nuestro continente, sino además vamos a tener migraciones por eventos hidrometeorológicos, ¿sí? A veces la gente, pues cuando ocurre un evento, pues ¿qué hacen? Se van usualmente a las cabeceras también. Entonces, para quienes están acá de municipios y alcaldías que tienen pues cabeceras municipales fuertes, pues en los próximos 10 años se prevé que pueda haber unas oleadas de migraciones hacia esos lugares, ¿sí? Debemos ir tan rápido como el más lento. Y esto es importante. Cuando uno piensa en este fenómeno de cambio climático, no va a haber, o sea, aquí nadie se salva solo, si uno quisiera ser un poco directo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aquí es donde entra ese tema de la colectividad, ¿sí? ¿Cómo nos vamos ayudando mutuamente, ¿sí? Para efectivamente afrontar estos retos que estamos viviendo, ¿sí? Pensando obviamente en el que recibe el golpe más fuerte, pero porque además el que de pronto recibe el impacto más fuerte es quien efectivamente está, digámoslo, de pronto en una zona rural, y es el agricultor que nos ayuda además a garantizar el flujo de alimentos a las ciudades, o es esa comunidad de gran relevancia porque tiene un compromiso con un ecosistema que gracias a la protección de ese ecosistema es que otros no tienen un impacto tan fuerte del cambio climático. Entonces viene un tema de cómo logramos empezar a tener una visión de colaboración ante estos impactos del cambio climático, ¿sí? Podría decir, no, es que yo estoy en Quindío y a mí me tiene sin cuidado lo que pasa en Risaralda. Pues no, sí lo tienen con cuidado porque comparten ecosistemas, comparten infraestructura. Entonces empezamos a tener que tener una visión más de orden, regional, ¿sí? El tema es la responsabilidad intergeneracional, ¿sí? Que es clave. Y pues hoy, pues no tengo claro cuál será el promedio de edad acá. Yo tengo 46 años, ¿sí? Pero como soy papá reciente, me gusta a veces decir, bueno, en el año 2050 pues ¿cuántos años van a tener mis hijos? Porque claro, uno ve el año 2050 lejísimo, sí, y es un año importante porque se ha hablado que en ese momento, pues si todo sigue bajo esa tendencia, vamos a estar en una situación muy crítica, pero en el año 2050 mi hijo de 4 años va a tener 20 años, 19 años, ¿sí? Entonces viene el tema de, bueno, yo que tengo la posibilidad de construir un mejor futuro, ¿sí? Y así suena una frase de cajón, un mejor futuro para mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, pues yo qué estoy haciendo. Y ese es el punto, ¿sí? Y es el tema de la responsabilidad intergeneracional, ¿sí? ¿Cómo quisiera que en el 2050 me viera a los ojos mi hijo y me preguntara como papá, ¿hiciste lo suficiente? ¿Lo que estaba a tu alcance? ¿O por qué te dejaste llevar y no hiciste lo suficiente? ¿Sí? Ese es un tema acá que dejo sobre la mesa que es interesante.
¿sí? Como con qué ojos vamos a ver en el 2050 a las otras personas, que además nos van a observar y van a decir, oiga, es que usted trabajaba en una alcaldía, o usted trabajaba en este lugar del municipio, o en esta escuela, o en esta institución educativa, por qué no se inventó un curso de cambio climático? ¿Por qué no convenció al alcalde de que en el POT metieran esto? No tengo ni idea, pero ahí dejo ese tema que es bastante relevante. Lo otro que lo hemos visto, cada vez va a ocurrir en sus municipios mayores movilizaciones sobre el tema, ¿sí? Precisamente por esto. Y hay una frustración creciente donde muchos jóvenes dicen, pues yo no creé esto, ¿sí? Yo no fui el que generó todas esas emisiones de gases de efecto invernadero y estamos ahorita en este desastre y a mí es el que me va a tocar vivir el desastre que ustedes crearon, ¿sí? Entonces, hay una insatisfacción creciente, ¿sí? Em, que hay que saber canalizar. ¿Y cómo uno canaliza esa insatisfacción? Y es, oiga, pues pongámonos a trabajar todos, ¿sí? Esto es así como escuchaba una vez, es cómo pasamos de la protesta a la propuesta. Entonces, cómo en los municipios, desde las distintas instituciones que hay en una alcaldía, pueden empezar a involucrar a los jóvenes, ¿sí? Para que actúen y contribuyan, ¿sí? Porque esto tampoco es que señalen al funcionario, sea al secretario de Ambiente, o al encargado de riesgos, o al otro, o al alcalde, a decirles que usted tiene que hacer todo. No, no, venga acá y colectivamente, ¿cómo logramos sacar adelante esto y tener un municipio más resiliente al cambio climático? Un tema aquí breve, que creo que es clave y es al entender el fenómeno de cambio climático, es entender que pues todo está interrelacionado. Como hemos visto en esta conversación, empiezan a haber distintas conexiones, ¿sí? Aquí algunos de pronto han escuchado este dicho que un aleteo de una mariposa en la China puede generar un impacto en otro lugar. O un aleteo de una mariposa en Colombia genera un impacto en la China, ¿sí? Entonces todo el planeta Tierra, que es esta pequeña cápsula flotando, pues todo termina estando interconectado. Entonces no hay una acción menor, y eso es importante que nos lo llevemos, porque a veces mucha gente dice, es que yo creo que es que si yo no hago algo gigantesco, no estoy contribuyendo, ¿sí? Cosas pequeñas. Cuando acá hay días muy soleados, muy fuertes, bajamos con mi hijo y en el jardín hay una roca, una piedra una roca en forma como de vasija, y vamos y le ponemos agua a los pájaros, ¿sí? Para que puedan tomar, porque sabemos que se acumula menos agua en sitios y tienen menos posibilidad de tomar agua, ¿sí? Son cosas así de grandes, pero pues claro, lo puede hacer, eso sí lo puede hacer un niño de 4 años, ¿sí? Pues acompañado a su papá. Pero para que empecemos, no hay ninguna acción pequeña, ¿sí? Y bueno, yo abro aquí de pronto para otras 3 preguntas. Vamos a volver acá que tengan. Si pueden levantar la mano, em, y hacemos esta otra pausa. Listo, entonces alza la mano el señor Mario, adelante. Bueno, yo quiero pues, conversar nuevamente, porque la verdad es que el tema es muy apasionante y yo no quisiera de cada cosa que usted habla meter la cucharada porque pues, es como estar viviendo en cada palabra suya situaciones que uno, pues que vivo yo diariamente en la labor que realizo acá en el municipio. Em, Pues digo que aparte también de la migración como tal de las personas, pienso que Colombia, por las particularidades que tiene, existe también el riesgo de la migración empresarial. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el tema del aguacate Hass, Mm, que han ido tomando mucha fuerza, pero
ya genera muchas dificultades, por ejemplo, en departamentos como el Quindío, aquí en el Valle del Cauca, en la zona de Versalles. A nosotros, pues aquí en San José del Palmar no nos ha llegado porque de alguna u otra forma es un territorio muy húmedo y creo que no les sirve para eso, pero hay un recurso que es, eh, damos mucha agua aquí en muchas fuentes hídricas en San José del Palmar. Entonces diría que también el tema de las, de los, de las situaciones empresariales pueden ser un problema y bueno, volvemos al mismo tema de cómo los municipios logran blindar un poco y logran proyectar el desarrollo a partir de algunos de esos elementos que usted lo mencionaba, que creo que el agua es uno de los más indispensables. Ok. Gracias, Mari. Sí, efectivamente. Hay muchas realidades y muy particulares a cada municipio. Como este tipo de explicaciones lo que le ayudan a uno es a de pronto ayudar a tener más elementos para interpretar lo que lo está rodeando a uno, ¿sí? Pero es importante uno, pues, darse cuenta que por más de que uno esté en un corregimiento particular o en una vereda particular, pues todo lo que está ocurriendo ahí está relacionado con su municipio, con su departamento, con el país y con algo mucho más grande. Así que uno a veces no alcanza a entender. Acá en Bogotá lo vimos muy claro hace poco que estábamos en racionamientos de agua y entonces empezó a surgir la conversación sobre cómo la deforestación en la Amazonía, que uno diría, bueno, pero y la mayoría de gente en el centro del país y en Bogotá no ha ido a la Amazonía y decía, pero cómo algo que está ocurriendo en la Amazonía tiene que ver con la sequía en, en las ciudades de Cundinamarca, ¿sí? Y era efectivamente, claro, empieza a haber unas relaciones de decir, ah, claro, es que estos árboles que estaban allá en la Amazonía gigantes, que funcionan como unas megabombas con esas raíces profundas a más de 10, 15 metros, son las que succionan el agua, ¿sí? Y logran efectivamente que se dé este fenómeno de evapotranspiración y salen volando esos ríos voladores que son los que luego se tropiezan con los cerros orientales, que por fortuna tienen el ecosistema de frailejones y filtran el agua que permite tener más del 50% del agua a ciudades como Bogotá. Entonces, si efectivamente hay una destrucción en la Amazonía, pues eso impacta directamente a Bogotá. Pero me acuerdo de esas reflexiones en Bogotá, la gente tratando de entender, pero ¿cómo así que no me sale agua en la llave y que ese racionamiento tiene que ver con que están con la cifra de deforestación de la Amazonía, ¿sí? Entonces eso es interesante porque le va abriendo uno el mundo, ¿no? Va abriendo uno las conexiones, ¿sí? Y va generando uno empatía con problemas que parece que no son de uno, pero que están ahí. Pero bueno, vamos a continuar. No sé si hay otra pregunta, Ana, o seguimos. Sí, sí, hay tres más. Ok, bien, adelante. Pero, pero entonces yo te las digo porque las Ok, escribieron por el link. perfecto. Entonces, la señora Rita pregunta, ¿qué opciones les podemos compartir a los pequeños productores de sobrevivencia en el sector agropecuario en zonas tan ardidas y calientes con como el departamento de La Guajira? Bueno, pues gracias Rita por la buena pregunta. Mm, yo creo que pues lo más clave sería, ahí pues podría uno mirar a nivel específico pues en el Ministerio de Agricultura o en Agrosavia, qué recomendaciones hay, pues hay puntuales sobre el tema, que eso es importante pues a nivel de país y del Estado colombiano hay unos instrumentos que ya existen, entonces seguro La Guajira debe tener, Rita, y lo pueden buscar en Google, lo que se llama el Plan Integral de Cambio Climático del Departamento de La Guajira. Ese es un primer documento que seguro es un muy buen punto de partida para verlo.
¿sí? Si uno quisiera una respuesta corta es, pues, revisar, y mi recomendación sería revisar qué conocimiento ancestral indígena existe en los Wayuu para el buen manejo del agua que ese pequeño agricultor pudiera aprovechar. ¿Sí? Esa sería mi recomendación. Uno diría, oiga, y uno ni se imagina la cantidad de conocimiento y de sabiduría que está ahí, porque es gente que ha vivido durante muchos años en desierto. ¿Sí? Entonces esa sería mi recomendación, como buscar alguna comunidad cercana Wayuu que ya esté y revisar qué están haciendo. A veces como que uno siente que toca inventarse la rueda y hacer algo, y mucho del conocimiento de lo que hay que hacer para adaptarnos ya está en nuestro territorio, ¿sí? Y lo tienen quienes han ido acumulando conocimiento por décadas por medio de la transmisión oral, que eso también es muy bonito. Cuando uno le pregunta a sus abuelos hay una cultura ahí acumulada, ¿sí? Que uno ni se imagina. Entonces eso también es interesante. No hay que irse a otro país a buscar cosas, no necesariamente, o tener que tener ciertos estudios, no, también es un tema de sentido común. Oiga, por ejemplo, el otro alguien me decía, es que antes era muy común el tema de captación de agua, de agua lluvia, y después eso se fue perdiendo, ¿sí? Pero hay cosas que uno ni se imagina y está el conocimiento ahí, y es un conocimiento práctico, un conocimiento que se puede aplicar y que no es costoso. Listo. También te pregunta la señora Diana Lisset, ¿qué medidas o herramientas se pueden aplicar en zonas rurales? ¿Ok? Pues muy relacionada con esta, yo invitaría a que busquen el plan de cambio climático, plan integral de cambio climático del departamento, y seguro ahí debe haber algunas consideraciones específicas para el sector agro, ¿sí? Pero a nivel general es cómo logramos usar de una forma más eficiente el agua que estamos utilizando, preguntarse si las semillas que estamos utilizando son semillas resilientes al cambio climático o no, o cómo nos preguntamos, entramos a mirar la calidad de la tierra, que eso también es una discusión importante, y también para Rita, cómo empezamos, cada vez los agricultores están volviendo a pensar más en cómo la tierra es algo vivo y que no tiene que depender de tantos agroquímicos que les echen, sino hay que también la tierra tratarla como un elemento vivo, y hay que dejarle su espacio de respiración, y hay que cultivar la misma tierra, la calidad de la tierra, ¿sí? Cuando se tiene una mayor calidad de la tierra, ¿sí? Em, pues obviamente hay una mayor resiliencia ante los impactos climáticos. Hay un documental muy bueno que se llama Besa la Tierra. Si lo pueden buscar por ahí, creo que está en la plataforma Netflix, sobre agricultura regenerativa. Y es una agricultura que cuando yo siembro, no solo le estoy sacando y sacando a la tierra, sino que además yo le estoy regresando a la tierra, ¿sí? Entonces ese es un poco el enfoque que yo daría. Bueno, muy bien, hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Otro comentario? Sí, ya es la última. Entonces el señor Jainer Enrique te pregunta también, que teniendo en cuenta que los efectos son irreversibles, ¿cómo podemos ayudar desde los hogares a mitigar estos efectos? Sí. Bueno, pues muy, muy buena pregunta. Em, yo a lo que yo invitaría es uno, pues acciones que están al alcance de uno, y es uno, por un lado, preguntarse uno de lo que uno hace, ¿sí? ¿Qué tantas emisiones genera? ¿Sí? Por ejemplo, a veces puede que la gente diga, no, es que me voy en bus hasta este lugar y era relativamente cerca, ¿sí? Bueno, o me voy en el automóvil privado. Oiga, se puede ir caminando o se puede ir en bicicleta, ¿sí? Porque así evita las emisiones que genera la quema del diésel de ese bus, ¿sí? O la quema del combustible, por poner un ejemplo. Lo primero es pensar en qué huella yo estoy dejando en el término de las emisiones, ¿sí? Y lo otro
en la parte de adaptación, ¿sí? Yo creo que es el tema de usar el agua de una forma más inteligente, ¿sí? Cada gota de agua que uno ahorre es una gota de agua que de pronto le puede servir a otra persona que esté en otro extremo del país. Créanlo o no, porque pues finalmente pues todo está interconectado. Entonces, bueno, yo dejaré ahí, voy a pasar acá y seguro van a tener más ideas ahorita con esta última parte de la presentación. Entonces, volviendo a conectarnos con el aleteo de la mariposa, quiero mostrar esta historia, contarles esta historia que es bien interesante. En el año 1952 ocurrió en Inglaterra, en Londres, algo que se llamó la Gran Niebla, ¿sí? Y la Gran Niebla ocurrió porque en los alrededores de Londres existían varias, pues estábamos obviamente en plena revolución industrial y existían varias quema de carbón, ¿sí? Y esto generó una situación, para que calculen aquí la foto, la deja medio entrever, una situación donde era tan baja la visibilidad, ¿sí? Que murieron 4.000 personas en un tiempo muy corto. Y esto llevó a que unos años después se tuviera que emitir la ley del aire limpio en Londres. Y lo menciono para mostrar algo que es interesante y es que eh, la crisis climática detona otras dos crisis que son interesantes. Es una la crisis por contaminación y otra la crisis de pérdida de biodiversidad. Entonces, como les comentaba, todo está interrelacionado. Pero entonces, volviendo al ejemplo, yo uso más carbón, utilizo más fuentes de petróleo. Eso a su vez genera una combustión, genera unas emisiones, que aquí se ve como esa capa que engrosa la cobija que nos rodea, y eso genera unas afectaciones en contaminación atmosférica, ¿sí? Créanlo o no, pero al año mueren 8 millones de personas, ¿sí? En el mundo por enfermedades relacionadas con la polución atmosférica, ¿sí? Para que calculen ustedes, en el COVID, que paró todo el mundo, murieron 7 millones de personas, ¿sí? Entonces, al año mueren 8 millones de personas por contaminación atmosférica. Entonces, es decir que la quema de carbón, de petróleo y de ciertos combustibles no solo engrosa la capa de gases de efecto invernadero que calientan la Tierra y generan las consecuencias, sino adicionalmente contribuyen a la crisis de contaminación, ¿sí? Entonces, esta es una crisis de contaminación. A su vez, también está la crisis de contaminación no solo del aire, de la atmósfera, sino crisis de contaminación de plásticos, que a su vez también son derivados del petróleo, ¿sí? Afortunadamente existen los plásticos y tienen muchas bondades, pero no los plásticos desechables. Y Colombia es un país líder en eso, en usar de una forma racional el plástico. Ya cada vez usamos menos bolsas plásticas, menos botellitas de plástico. Entonces vamos mejorando en eso. Y la otra crisis conexa es la crisis de pérdida de biodiversidad, ¿sí? Entonces el cambio climático, y bien lo mencionaba hace poco el asistente que nos hacía la pregunta sobre los corales, pues claro, hay cambio climático, por volver al ejemplo del océano, hay calentamiento y van muriendo los corales, ¿sí? Entonces eso es una pérdida de hábitat. Entonces esa es otra crisis que se habla, la pérdida de biodiversidad. O antes ciertos animales tenían la posibilidad de tener ciertos alimentos en tales lugares, ya no lo tienen, entonces va mermándose la biodiversidad, ¿sí? Entonces esas son dos crisis y es importante tenerlo. Claro, está el cambio climático como una gran crisis, pero también se habla de la crisis de contaminación y la crisis de pérdida de biodiversidad, ¿sí? Y acá vemos en pantalla, para mostrar las conexiones, un ejemplo interesante, y es cada año hay corrientes de viento en el Sahara que llevan desde el Sahara, este desierto en África, 27 millones de toneladas de arena que viajan casi 5.000 kilómetros y llegan en gran parte, una parte importante, llegan al bosque húmedo tropical más grande del planeta, que es la Amazonía. Y gracias a esta arena que vuela,
la Amazonía logra tener buena parte del fósforo que le da su fertilidad. Entonces, para que se den cuenta cómo todo está relacionado, claramente no vemos estas toneladas volando nosotros físicamente con nuestros ojos, pero tenemos la ciencia que nos permite entender cómo todo está conectado, ¿sí? Un tema clave, pues la tierra pues está llena de arterias, ¿sí? Entonces los arroyos, los ríos, los humedales, todos los cuerpos de agua, ¿sí? Y esos cuerpos de agua son los que transmiten de una u otra forma los impactos del cambio climático. Pero como les decía, o mucha agua, entonces se crecieron, o poca agua, ¿sí? Pero son unas arterias que hay que tener presente y que hay que cuidar, tanto las arterias visibles como las aguas subterráneas, que de pronto han escuchado en sus municipios, no, que en tal lugar hay un triángulo de aguas subterráneas importantes. Entonces eso es importante también tenerlo presente. Mucha gente dice en los municipios, no, es que la corporación dio permisos de perforación de aguas, un pozo de agua profunda por aquí, por acá, y finalmente succionaron todo el agua, y ya después el municipio, la vereda que estaba aguas abajo, pues no tiene agua, porque toda el agua subterránea se la sacaron y ya no hay. Entonces es interesante que en los municipios empiecen a pensar el agua, las arterias visibles y las arterias invisibles que van como en el subsuelo. Entender pues que estamos compuestos de puntos críticos, si uno no se imagina, veíamos las imágenes creo que hace 2 años en el canal de Panamá, barcos encallados ahí porque no podían pasar, no tenían suficiente agua, porque el canal de Panamá tiene agua, no toda el agua viene marítima, sino mucha agua viene de los cuerpos de agua que cruzan Panamá, pues y que llegan a Colombia, entonces los barcos encallados. ¿Por qué? Por los problemas de cambio climático, de variabilidad climática, hay una escasez de agua. Entonces, para que se den cuenta cómo hay unos eslabones y se rompen por el punto más débil, las cadenas. Entonces, ese es el tema cuando están en su municipio, pensar, bueno, ¿qué es lo más crítico acá? ¿Cuál es el riesgo más grande? ¿Qué podría pasar? ¿Sí? Empezar a pensar así. Todos estamos conectados. Hay algo de lo que se habla mucho ahorita y es espectacular, y es el tema de los hongos. Hay un micelio que conecta todos los, todos los árboles y el subsuelo, ¿sí? Entonces hay toda siempre hablamos como de la fauna, la flora, pero aquí es el reino de la fauna, la flora y el fungo, que son también el reino de los hongos, para que también lo tengan presente, y el estado de los hongos en las tierras de los municipios, pues es esencial, ¿sí? El hongo, pues a la final dicen es el internet de la naturaleza, porque por los hongos están conectados todos los árboles por el subsuelo, ¿sí? Un ejemplo importante para tener presente estos puntos críticos es el tema de las abejas, ¿sí? ¿Qué pasaría si no existieran las abejas o los polinizadores? Como le decía el otro día a un vaquero en el Tolima, en una cabalgata. ¿Qué pasaría si no existiera la ave garrapatera? ¿Sí? ¿Quién les ayudaría a ustedes a quitar las garrapatas de todo ese ganado? ¿Sí? Y se queda uno pensando y uno dice, oiga, sí, ¿no? Que uno da por sentado funciones, llamémoslas, o servicios que presta la naturaleza y que siempre van a estar ahí, pero puede que no, ¿sí? Ya vivimos en el COVID, tienes como lo que nos pasó por el tráfico pues tráfico ilegal de especies, ¿sí? Era un poco y obviamente son teorías que están por comprobarse muchas, pero algo que sí es un hecho es que el tráfico ilegal de especies, ¿sí? Y las migraciones forzadas de animales que se dan por cambios en el uso del suelo, porque deforestaron tal área o porque se metió una comunidad a tal lugar, pues eso aumenta el riesgo de enfermedades zoonóticas, ¿sí? De transmisión. Entonces, eso es un tema importante para tenerlo Colombia con la riqueza que tiene, ¿sí? Ténganlo presente los municipios cuando se están dando ese tráfico de animales y de especies, lo que puede llegar, el riesgo que puede suponer para todos, ¿sí? ¿Cómo controlamos eso? Sí, que uno créalo o no, pero sigue ocurriendo un tráfico ilegal de especies en Colombia. Nuevamente, pues el tema de los océanos, ya lo abordamos, que es muy importante
pues tener presente eso, si estemos parados en tierra firme, ¿sí? La mayoría de pronto los que estamos acá en esta reunión, no sé qué tantos estén pues ubicados en nuestras dos islas y cayos que tenemos, pero todos estamos en tierra firme, pero tener presente que también es igual de valioso ese paisaje y esa naturaleza que está bajo el océano, ¿sí? Y como les mencionaba, que Colombia es 50% mar. Y tener presente el efecto dominó, un poco que funciona para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Si uno en un municipio a veces toma una decisión que no es acertada, puede que eso desencadene un efecto dominó que después es mucho más difícil de atajar, ¿sí? Entonces, pues más vale uno, pues que pueda estar informado, que pueda tener sobre todo como, pues un compromiso y una conciencia. Yo creo que los servidores públicos y políticos que más van a ser valorados, ¿sí? Son los que empiezan a tomar decisiones a largo plazo, pensando en el largo plazo. A ese político es el que lo van a recordar. Ah, este fue el político. Así como antes a un político de pronto solo lo recordaban si había hecho un puente importante o una carretera o si había hecho la placa huella. Dirán, ya va la gente empieza a decir, ah, ese fue el político, ¿sí? O el alcalde que sembró no sé cuántos árboles y gracias a esos árboles tenemos menos deslizamientos, gracias a esos árboles tenemos más sombrío, gracias a esos árboles frutales además los niños van para la escuela y de ahí bajan un mango. Eh, entonces eso es muy importante tener, eh, porque tenerlo presente, bajo la lógica también política, ¿sí? Antes al político de pronto lo premiaban por decisiones más cortoplacistas, ¿sí? Pero el político, si hay un político que quiere proyectarse en el tiempo, ¿sí? Tiene que empezar a tomar decisiones que van a ayudar a su comunidad en el corto, mediano plazo, ¿sí? Y eso es importante porque el que está en la gestión pública siempre está esa tensión de, pues tomo la decisión cortoplacista, que puede ser lo que de pronto en algunos dé más aplausos ya, o tomo una decisión centrada y organizada, pero me va a permitir mantenerme posicionado en el largo plazo. No ser un alcalde que tuvo una vigencia y entró y estuvo ahí solo estos años y salió y ya nadie ni se acuerda de él, sino después ya solo lo van a criticar si tomó una decisión errada. Entonces yo me atrevería a hacer respetuosamente esa invitación, si hay alcaldes o asesores de alcaldes, oiga, invítenlos. Si quieren de verdad mantener su capital político, invítenlos a que hagan decisiones enfocadas como en un futuro sostenible, ¿sí? Que son nuevamente decisiones donde no hay que ser un mega experto en nada, son decisiones muchas de sentido común, de estar uno ligeramente bien informado para tomar esas decisiones. Em, Recordar lo que hablábamos, que pues el poder es de todo, de todos, y aquí todas las acciones empiezan a sumar. Aquí no es que no, es que voy a señalar a que es el alcalde el único responsable, no. Bueno, ¿dónde está acá el rector de la institución educativa? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo enfocó el PRAE? ¿Sí? ¿Cómo hizo ese cambio? ¿Cómo está la cooperativa de agricultores? ¿Qué están haciendo? ¿Les están dando charlas para contarles de cómo manejar la escasez de agua o el exceso de agua? ¿Dónde está incluso las distintas líderes religiosos? ¿Qué está haciendo el párroco frente a este tema? ¿Sí? Creo que eso es interesante, es un tema de todos los del municipio, no es de uno. ¿Qué están haciendo las agremiaciones privadas, las cámaras de comercio? Eh, ¿Qué están haciendo? Esa es un poco la pregunta. Desde el oficio de cada cual, la pregunta y cerrando con esto es, ¿qué estoy haciendo yo dentro de mi oficio? Yo creo que aquí hay algo interesante y es cómo yo despierto mi superpoder. Y aquí volviendo al punto con que comencé, uno despierta su superpoder frente al cambio climático cuando uno entiende qué es lo que debe hacer. ¿Sí? Y eso es un poco esta primera aproximación que hemos tenido hoy y lo que está en este libro que ahora ponemos, creo que está en el chat ya el link y lo pueden descargar gratis o comprarlo en librerías. Es cómo entiendo lo básico. Cuando yo entiendo lo básico, sea el oficio que yo tengo, voy a poder hacer una contribución. Si yo soy un periodista, puedo llamar
para hacer una entrevista de cambio climático, abrir los micrófonos. Si yo soy un alcalde, pues ni se diga la cantidad de opciones que hay. Si yo soy un profesor en un colegio, puedo proponer que una clase se dé sobre cambio climático, o que mi colegio tenga el PRAE enfocado no en reciclaje como la mayoría lo tienen, que es ese plan educativo de las instituciones, sino que haya un PRAE enfocado en cambio climático. Entonces, cada uno desde su plataforma, sea la que sea, si yo soy el comprador en un restaurante de los productos, de los insumos, yo puedo proponer, oiga, compremos mejor estos insumos que fueron menos intensivos en uso de agroquímicos y eso generó menos emisiones. O decir, oiga, en vez de que importemos este material, ¿por qué no lo compramos localmente? Y así se ahorra uno el transporte en camiones, en barcos y todas esas emisiones que generan en este pequeño planeta en el que vivimos. Entonces, yo cerraría ahí, y recordarles pues que nuevamente que pueden descargar el libro hasta el 31 de julio. Recordarles lo que mencionaba. Primero entiende uno y después actúa. A veces nos apresuramos a saltar a las acciones como si fuera una cosa de hacer una lista de tareas, pero eso nunca funciona. Lo primero es uno entender, ¿sí? En general el colombiano pues es brillante, es talentoso, recursivo, intuitivo, práctico. Entonces el colombiano que se lee un libro práctico, sea acá o ve videos en YouTube de fuentes que sean serias, y que sean informadas científicamente, ese colombiano logra empezar a entender cada vez mejor qué es lo que nos está pasando a nivel general, y seguro le van a aflorar las acciones que puede hacer. Entonces yo cerraría acá, y pues darte de vuelta la palabra, Ana, por si de pronto hay alguien que quiera hacer otras, de pronto abrir para 3 preguntas adicionales antes del cierre ahí definitivo. Gracias. Listo. Entonces, ya para finalizar esta sesión, queremos agradecer profundamente al doctor Santiago Aparicio por esta valiosa intervención y a cada una de las personas que se conectaron y participaron activamente en este encuentro. Recuerden que acabo de volver a mandar el link del libro por si lo quieren descargar en el chat. También les recordamos una vez más la importancia de diligenciar el formulario de asistencia, pues ya que a través del correo registrado en esta, les haremos llegar la grabación del webinar, la presentación y los demás insumos de la sesión. También los invitamos a seguir participando en este segundo ciclo de formación virtual. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves en un nuevo espacio. Entonces estaremos encantados de contar nuevamente con su participación. Muchas gracias a todos. Em, el próximo webinar será el jueves, entonces que tengan una feliz resto del día. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo especial. Que tengan un gran día y bueno, y un gran recorrido con este ciclo de aprendizajes. Gracias a la Federación de Municipios nuevamente por la invitación, y a todos ustedes por la atención. Un saludo especial. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.